Caída libre. Asignaturas pendientes para aumentar el hambre y la miseria en Cuba. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Aboliendo la propiedad privada y destruyendo las clases sociales, no se acelera la tecnología y la ciencia, sino que se aumenta el hambre y la miseria. De vez en cuando, y por suerte no es a diario, el periodista mexicano Fernando Buen Abad Domínguez sale con un mamotreto demagógico y panfleterío en las páginas del periódico Grama, donde si no, que le levanta los pelos de la cabeza a cualquiera. Recientemente escribió un texto titulado Asignaturas pendientes de la clase trabajadora. Lamento decirle a este colega que aboliendo la propiedad privada y destruyendo las clases sociales no se logra acelerar la tecnología y la ciencia, sino que aumenta el hambre y la miseria, porque el comunismo no produce y solo tiene un patrón. El jefe del Estado con sus compinches no tiene grandes ni pequeños propietarios, como dijera José Martí, solo tiene un dueño. Lo que quiere ver este colega es una nueva humanidad convertida en comunista, desabastecida absolutamente de todo y enterrando el capitalismo, volveremos a la edad de piedra. Y así lo quiso hacer Fidel Castro a partir de 1959, cuando expropió bienes de la burguesía y ocupó fábricas y las nacionalizó, así como la tierra. Esas son las asignaturas pendientes según Abad Domínguez. Pues bien, ¿qué ocurrió con las fábricas, con las tierras? 60 años después, estamos pidiendo agua por señas al mundo entero. Los bolsillos del pueblo están totalmente vacíos y el Estado se endeudó. Todo colapsó. ¿Y usted sabe por qué? Pues porque se trata de un modelo económico que no sirve para nosotros, como lo reconoció el mismo Fidel Castro en agosto de 2010 en una entrevista concedida a la revista The Atlantic. Hoy, los trabajadores cubanos se están reuniendo, sí, pero en espera de que el comunismo se acabe de disolver, como se disolvió el Imperio Soviético hace 30 años. En Cuba, por ejemplo, se protesta en las calles a pesar de la represión policial. Si Abad Domínguez lo duda, que le pregunte a cientos que piden libertad en las calles del barrio de San Isidro en La Habana. Su artículo es pura demagogia vacía de significado. Según él, el capitalismo debe desaparecer y tenemos que imponer el comunismo como solución de los problemas del mundo. ¿Querrá entonces usted que Corea del Norte nos sirva de ejemplo, con una población maniatada, sumisa e incapaz hasta de peinarse con una raya al medio? Si usted dice que no basta con desear que muera el capitalismo, sino que hay que erradicarlo definitivamente, porque la globalización burguesa ha impuesto una guerra mediática, alineante y mundial en el capitalismo que apresura contra toda iniciativa democrática. Dice también que este 1 de mayo conmemoramos la lucha planetaria contra el capitalismo y la tragedia global que perpetra descalabros inarrables. Alude a la pandemia del coronavirus, supongo, y se refiere también a la lucha de los cubanos por obtener de madrugada y en la cola un pancito diario de 200 gramos de peso en teoría, o a la barbarie que ocurre en Cuba contra los oprimidos por llevar un plato de comida a la mesa. Abad Domínguez describe con lujos de detalles y sin darse cuenta el panorama cubano después de 61 años de comunismo al estilo Carlos Marx. Abolir la propiedad privada, desaparecer las clases sociales y formar una nueva sociedad. Pero a este periodista oficialista le gusta, a pesar de todo, el infierno del capitalismo. Reside en Buenos Aires, solo ha vivido y trabajado en países desarrollados, y viene al paraíso cubano solo unos días en unas casas de visitas para invitados de Raúl Castro o en un hotel 5 estrellas para turistas. Siguiendo con las noticias, hospitalización o secuestro, caso Luis Manuel Otero. Salvo por construir riesgo público, ya sea epidemiológico o por severos trastornos mentales, no puede obligarse a nadie a permanecer internado en un hospital. Una nota de la Dirección de Salud Pública de La Habana, emitida el pasado 2 de mayo de 2021, rezaba: en horas del amanecer, se recibe en el Centro de Urgencias del Hospital Universitario General Calixto García al ciudadano Luis Manuel Otero Alcántara, con un diagnóstico de inanición voluntaria referida. Previamente, fuentes anónimas habían confirmado que el activista, hasta entonces en huelga de hambre y de sed, había sido sacado de su domicilio por agentes del régimen cubano. Continuando con el reporte de la Dirección de Salud Pública de La Habana,
Él mismo precisaba que Otero había arribado en transporte sanitario y se había mantenido en observación a partir de los motivos referidos que lo hicieron arribar a la institución. Ese mismo día, el noticiero televisivo mostró imágenes del líder del movimiento San Isidro a su arribo en transporte sanitario al Calixto García. También se hicieron públicos los resultados de las pruebas de laboratorio clínico realizadas al artista. Sin siquiera contrastar la información con un experto, el presentador Humberto López intentó ridiculizar el ayuno de Otero Alcántara, asegurando que su estado era inaudito de alguien que se encontraba en huelga de hambre. Al respecto, un médico especialista consultado precisó: el hemograma alto no quiere decir que esa persona no haya tenido un ayuno de una semana. Esas cifras comienzan a bajar luego de más días de abstinencia. Probablemente la glicemia baje, pero no necesariamente. Esas cifras están bien, muestran la constitución de base de un individuo, no los resultados de un ayuno de una semana. De Otero Alcántara volvimos a tener noticias a través de redes sociales. Apareció un video junto a un médico del hospital. Se mostró amigable y agradecido, pero en estas circunstancias oscuras, lo que el artista diga o deje de decir es insuficiente si la pregunta en cuestión es: ¿a petición de quién y por qué Otero Alcántara arribó en transporte sanitario a un hospital? ¿Por qué se mantiene en observación si, como mismo muestran los análisis clínicos, goza de buena salud? A un paciente con capacidad legal, mayor de edad, no sujeto a sanción penal y capaz de razonar por sí mismo, basado en principios bioéticos de la autonomía y el derecho universalmente aceptado, no se le puede obligar a permanecer ingresado en el hospital, a menos que constituya un riesgo sanitario y deba permanecer en cuarentena en una institución médica, salvo en los casos de propagación de epidemias u otros daños. Cualquier paciente puede hacer uso del derecho de rechazo, que es un derecho moral y legal que asiste como persona, como ser humano, en el que no puede interferir ningún médico, ninguna institución hospitalaria. Esta última, llegado el caso, y para luego no ser imputada de negligencia, basta que, al hacerse el uso del derecho de rechazo, haga firmar un documento en el que él va contra opinión médica. Dicho de otro modo, salvo por construir un riesgo público, ya sea epidémico o por severos trastornos mentales, no puede obligarse a nadie a permanecer internado en un hospital. Y ningún médico, sea cubano bañado en sudor o alasqueño tirando de frío, puede ignorar ese precepto. Luego, cuando un día se le exija responsabilidad penal a algún médico por delito de privación de libertad u otro delito conexo, no alegue desconocimiento. Los médicos cubanos, en estos días de crisis sociopolítica en Cuba y también en lugares de conflictos donde han sido enviados por el régimen, harían bien en leerse el juramento hipocrático, según la Convención de Ginebra, que dice: no permitiré que entre mi deber y mi enfermo vengan a interponerse consideraciones de religión, nacionalidad, partido o clase. Tendré absoluto respeto por la vida humana. Aún bajo amenaza, no admitiré utilizar conocimientos médicos contra las leyes de la humanidad. Recuerden los doctores cubanos, antes de presentarse a ser de policías, que el consentimiento informado tiene procedimiento jurídico en el Código de Nuremberg, por el cual se juzgó a los médicos acusados de realizar experimentos. El consentimiento informado tiene aplicación no solo en investigaciones clínicas, sino también en tratamientos invasivos, con riesgo u otro donde el paciente puede expresar el derecho de rechazo. Luego, si los parámetros clínicos del recluido son buenos y no está detenido ni sujeto a un proceso penal, Otero Alcántara está hospitalizado o secuestrado. La Sala Cuarta de lo Penal del Tribunal de La Habana y su presidente, el licenciado Michael Santana Cabrera, al requerir a la Fiscalía para que informe la situación legal de Luis Manuel Otero Alcántara, resolviendo no haber lugar al habeas corpus, recuerdan a Poncio Pilato y su lavarse las manos en el juicio contra Jesucristo. Pero deberían saber los médicos que, si en ese enjuague hay agua sucia, ahora ya corre hacia ellos, y por igual puede salpicar uniformes de policías y batas blancas de doctores. Hoy el Estado policial y el militarismo castrocomunista puede parecer poderoso, pero los estados policiales y el militarismo terminan derrumbándose, mientras que los delitos contra la humanidad no prescriben. Recuerden a Nuremberg.
Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente informe.